Bienvenidos Venezuela, Radio Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por nuestras ondas online y por nuestro canal de YouTube a nivel nacional e internacional, aliado con nuestros medios de comunicación que de una u otra forma impulsan la noticia que la Radio Frente de Entendimiento Nacional, una emisora independiente que marca todo lo relacionado con la política, la economía, la sociología, el poder, el deporte, el turismo, la farándula y todo aquello que tenga que ver con tu comunidad. Cuando tengas alguna duda, alguna queja que plantear y que se solucione tu problema, Radio Frente de Entendimiento Nacional está presto a tus órdenes y a tu disposición para resolver los problemas de tu comunidad. Hoy estamos presentes con el doctor John Magdaleno, un hombre conocido que también ha asistido mucho a los foros, a las charlas, a los encuentros que hacemos en el Frente de Entendimiento Nacional para hacer planteamientos, soluciones a los problemas del país. Y hoy nos sentimos complacidos con que la Radio Frente de Entendimiento Nacional entreviste a nuestro amigo, tengamos un conversatorio para que él dé algunas posibles soluciones ante la crisis que hay en el país. Radio Frente de Entendimiento Nacional está dirigido por la licenciada Iraida Mirabal y producido y editado por nuestro gran querido amigo Churrique, Jesús Enrique, el mago de la edición en Venezuela. Bueno, sin hablar mucho y sin hacer mucho protocolo, John, nuestro amigo John Magdaleno con nosotros. Jesús, gracias por la invitación. A tu orden. Bueno, mira, John, hemos, como siempre, pues, tú como politólogo, como analista de la situación política que vive en el país y también económica y social, ¿qué puedes tú decirnos ante esta coyuntura que estamos y estructura? Porque el problema es coyuntural y estructural de una crisis sistémica en el país. ¿Qué opinas tú de esta situación y cuáles son tus recomendaciones para empezar por ahí? Mira, vamos a arrancar por lo primero, ¿no? Por el estado del país. Y hablas de una crisis sistémica, a mí me parece que es una expresión correcta, porque efectivamente Venezuela experimenta desde hace ya unos cuantos años unas dificultades para satisfacer necesidades básicas de la gran mayoría de la población. Es evidente, son evidentes los problemas económicos financieros del Estado venezolano, obviamente del país, pero en una sociedad en donde el Estado tiene una importancia estratégica que ocupa en efecto en Venezuela, el hecho de que el gobierno no tenga suficientes recursos para atender demandas sociales obviamente plantea un problema. Ni hablar de la recesión económica durante 8 años continuos, dentro de los cuales hubo 4 de hiperinflación, la tasa de inflación se mantiene elevada, pero no tienen en este momento capacidad para aumentar el salario mínimo siquiera a $60. Entonces eso tiene una dificultad seria para mejorar los servicios públicos, la electricidad, el agua, el gas, ni hablar del servicio de internet en el interior del país o afuera de Caracas, obviamente las dificultades son mucho mayores. Entonces, eso por un lado plantea un desafío muy serio, tanto en términos de las capacidades estatales como en términos de las capacidades organizativas de la sociedad para promover en efecto soluciones a los problemas. Así que esto simultáneamente se lee desde una perspectiva negativa, bueno, en el marco de este conjunto de problemas, cómo se hace para encararlo, pero al mismo tiempo plantea una oportunidad, ¿sí? En las últimas encuestas que he podido ver, encuestas por muestreo de opinión pública, las profesionales, las más serias, la demanda de cambio político supera el umbral del 80%. Yo creo que es la cifra más elevada que yo he podido ver en casi 25 años, porque hay que recordarlo, Hugo Chávez llega a la presidencia, toma posesión en febrero del 99, ya estamos en septiembre de 2013, y que en febrero del año que viene ya habrían transcurrido 25 años. Y son 25 años en donde en lo personal el saldo creo que es negativo. Un cuarto de siglo, nada más y nada menos. Un cuarto de siglo y el saldo es negativo. Es decir, el país ha evolucionado, el país se ha desarrollado, el país ha prosperado, se ha fortalecido el Estado de Derecho, se ha fortalecido la democracia, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces,
Eso por un lado obviamente plantea unas demandas, unos desafíos, pero por otro lado plantea una oportunidad. Un problema superior tendríamos en Venezuela, un problema más grave, si acaso no tuviéramos democracia, como en efecto no la tenemos desde hace muchos años, pero ese régimen autoritario fuese eficaz. Entonces, bueno, sería mucho más difícil intentar construir una mayoría sociopolítica alrededor del cambio. No, está la mayoría, lo que pasa es que se requiere mucha más organización, mucha más articulación, mucha más coordinación estratégica entre factores comprometidos con la redemocratización del país, y obviamente me parece que la coyuntura de la elección presidencial es una oportunidad para ello. Ahora, eso hay que aprovecharlo. Eso requiere orquestación entre factores de la oposición. Eso requiere, obviamente, llegar a algunos acuerdos. No solo alrededor de una candidatura, que sería lo ideal, sino simultáneamente alrededor de un programa de gobierno. Simultáneamente se requiere un acuerdo, digamos, para saber cuál es la estrategia de lucha que se va a utilizar en lo sucesivo. Esa estrategia, en mi opinión, pasa por dos componentes inevitables: un proceso de movilización social y el uso de las elecciones de forma masiva. Es decir, porque el gran reto que tiene la oposición planteado desde hace 25 años es construir una mayoría en una elección presidencial. Es decir, la presidencial es el hito crítico que podría eventualmente abrir la compuerta por lo menos de unas reformas institucionales. Entonces, bueno, queda mucha tela que cortar en lo sucesivo, pero el principal desafío y la oportunidad están allí, enfrente. Mira, actualmente hay una coyuntura en el país bastante grave y delicada desde el punto de vista político. Primero, estamos ante un régimen que de una u otra forma plantea ya reiterados diálogos para llegar a un acuerdo y a la solución a los graves problemas del país. Pero por otro lado tenemos diversidad de oposiciones. Tenemos en el tapete unas elecciones primarias que están en entredicho, que un día dice que se dan, otro día que no se dan. Todo el mundo, a la gente no le interesa en la mayoría de los casos las primarias, sino que está pendiente del día a día, su hambre, su pobreza, su miseria, cómo resuelve el pan nuestro de cada día. También tenemos otro sector que lo llaman la Alianza Democrática, que son los que participan en la Asamblea Nacional, que también tienen su presentación de candidatura. Entonces ya tenemos la primaria que va a presentar un candidato. Ahí, bueno, ahí tiene que ver si de 13 queda uno, ya por lo menos 12 quedan por fuera. Tenemos la Alianza Democrática y tenemos otras candidaturas independientes, que yo creo que ahí en ese sector independiente va a haber un acuerdo. Se está planteando un acuerdo, cosa que no sé si se estará planteando en la Alianza Democrática o en la Plataforma Democrática. En el país, como tú eres encuestólogo y lo fuiste, pero eres un hombre muy ducho en la materia de números ante la opinión pública, se habla mucho de que el 79% de la población venezolana no cree en los liderazgos de la oposición y el 91% quiere salir del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, del castrochavismo madurismo. Entonces, pero la gente, hay unas encuestas de las primarias donde se ve que hay unas participaciones que no están de acuerdo con la realidad, no están muy de acuerdo con la realidad ni con los números de las encuestas. Entonces, no sé qué piensas tú, si esa proliferación de candidaturas es bueno para demostrar ante el mundo que hay democracia, o es malo para demostrar que no hay unidad y que seguimos bajo un yugo de un régimen que nos ha hecho tanto daño. Bueno, lo primero, diría yo, es comprender por qué surgió el mecanismo de la primaria como la propuesta para seleccionar una candidatura unitaria, porque no era factible el consenso. Es decir, el principal problema del consenso es llegar al consenso, es decir, que los actores se sienten, los diversos factores sociales y políticos, y acuerden una candidatura. Y en un contexto en el que los partidos de oposición se han venido debilitando, digamos, la fuerza y la capacidad movilizadora del liderazgo de oposición ha venido encarando problemas, tal acuerdo, tal consenso, que para muchos sectores era lo ideal, no era factible. Ese es el problema del método del consenso, que todavía yo observo que siguen proponiendo algunos liderazgos. Es que el problema es llegar al consenso.
Esa fue la razón por la cual se pensó en la primaria, además de que la primaria venía legitimándose desde hace muchos años como el mecanismo idóneo. Y hay que recordar que esa primaria que se celebra en febrero de 2012, en la que resulta electo Capriles como candidato presidencial opositor, fue exitosa. Es decir, ahí fueron a participar más de 3 millones de electores, que para tratarse de una primaria, que es un sector reducido, es decir, un sector de la población, no es toda la población, no es una mala cifra. Lo que vienen diciendo los estudios desde septiembre del año pasado, las encuestas por muestra desde septiembre del año pasado hasta junio, que es la última, incluso agosto, hay una encuesta más reciente de Delfos, lo que vienen diciendo las encuestas es que la disposición a participar ha crecido y se mantiene entre 16 y 21%. Ahora, ¿qué significa 16 o 21% ese intervalo? ¿Qué significa en términos del registro electoral permanente? Que podrían participar, vamos, en términos potenciales, podrían llegar a participar cuando menos unos 3 millones de electores. Si sacas la cuenta de 21 millones, estamos hablando de más de 4 millones. Esta es la respuesta de los entrevistados a la pregunta de cuán seguro está usted de ir a votar en la elección primaria. No es una cifra menor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el diseño de la primaria. Esa disposición a ir a votar probablemente no se exprese en esa misma magnitud por 4 razones. La primera, el número de centros de votación. Obviamente hay una reducción del número de centros de votación en contraste con una elección nacional. Si estamos hablando de 3.000 centros con 5.000 mesas. Entonces, una reducción del número de centros de votación significa que menos gente tiene lugares disponibles para ir a votar. Segundo, ¿dónde están localizados los centros de votación? Es decir, han sido nucleados. Entonces sí, se asegura que hay por lo menos un centro de votación en todos los 335 municipios del país, pero son menos centros de votación y la localización en algunos casos impide la facilidad de acceso. En tercer lugar, obviamente el problema del debate público acerca de si hay, si no hay primarias, si se ventilan públicamente las dificultades técnicas, logísticas, operativas, entonces, digamos, se instala esa incertidumbre de la que tú hablaste hace rato. Bueno, ¿va a haber o no va a haber primaria? Efectivamente, ¿se van a realizar unas primarias exitosas o no? Y esa incertidumbre no ayuda, obviamente, a que ese caudal que se expresa en las encuestas como disposición se traduzca en participación efectiva. Y el cuarto problema tiene que ver con la legitimación que provee la primaria, es decir, efectivamente esa candidatura seleccionada podrá competir en la presidencia, que es el problema que está planteado con María Corina Machado y Enrique Capriles y Freddy Superlano, que están inhabilitados en la práctica. Entonces, el escenario a la fecha más probable es que la primaria elija una candidatura que está inhabilitada. Supongamos que en efecto eso termina ocurriendo, que María Corina Machado, que es la que lidera las preferencias electorales de cara a las primarias, en efecto las gane. Bueno, la dirección opositora tiene un problema que resolver, que en mi opinión ha debido ser resuelto antes en el diseño de la primaria, pero ya en efecto es el problema que estará planteado. Bueno, muy bien, ¿cómo se sustituye? ¿Cómo se reemplaza esa candidatura en el caso de que María Corina sea electa como candidata de la primaria? Porque el país no se puede quedar sin una opción política. Exacto. ¿Sí? Y no, yo creo que no es factible pensar en la idea de que el gobierno, en virtud de un proceso de movilización social, va a habilitar a María Corina Machado. Yo no lo veo factible, para ser franco. Entonces los esfuerzos me parece que deberían estar destinados en primer término a que se acuerde un procedimiento para la sustitución de esa candidatura. Y en segundo término, yo creo que el acuerdo debería involucrar la creación de una coalición de forma tal que múltiples actores estén involucrados en la estrategia y acuerden una estrategia de cambio político, de lucha por la redemocratización del país, que para mí es un objetivo imprescindible. Si Venezuela no regresa a la democracia, la probabilidad de que haya una recuperación sostenible, una reactivación económica significativa, que se atraigan a elevados volúmenes de inversión, que eso dinamice el sector laboral, por ejemplo, la probabilidad es muy baja, en mi opinión. Es decir, Maduro tiene serios problemas para generar confianza entre actores, entre agentes económicos internos y externos. Hablando de Maduro, mira, hay una grave crisis ahorita, claro, que ellos se manejan con mucha inteligencia, mucha ayuda desde el punto de vista psicológico, social,
internacional para mantenerse un concepto de que son unidos, de que son sólidos, constantes, pero hay una división en el seno del PSUV donde ya empiezan a haber varios aspirantes a sustituir a Nicolás Maduro, entre ellos está Diosdado Cabello, La Cava y otros que por ahí se están ya anunciando, hasta una dama que es candidata, que es diputado del PSUV, también se está activa en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué se nota tanto la división en la oposición y no se nota tanto en el PSUV? Que hay serios problemas, porque ellos saben que hay una desgobernabilidad total, hay una desgobernanza, hay un vacío de poder, hay vacío de poder. No hay dónde resolver los problemas, la persona no tiene un sitio donde resolver sus problemas. O sea, hay un desbarajuste total en el gobierno liderado por Nicolás Maduro, que la gente no ve solución ni salida. Pero ahí se ve que hay una profunda división, separación total de los liderazgos, pero sin embargo se mantienen así como, o dan la imagen de unidad, mientras que la oposición no. Lo que pasa es que en el gobierno, pese a las diferencias, hay coordinación estratégica. En parte me parece a mí porque hay conciencia de los costos que supone un cambio de régimen político. Es decir, ahí todos pagan costos, ¿eh? Obviamente pudiera haber diferencias entre Cabello, Maduro, los hermanos Rodríguez, La Cava, Héctor Rodríguez y otros gobernadores. Es decir, claro que hay diferencias, pero hay un mínimo de coordinación estratégica que se mantiene, y obviamente el gobierno ha remodelado el circuito de formación de la opinión pública. La presión sobre los medios de comunicación es cada vez mayor, y eso también influye en que se comunique la idea de relativa unidad. En el caso de la oposición, los desacuerdos estratégicos son más hondos. Es decir, puede haber diferencias del lado de la coalición dominante, pero hay unos acuerdos básicos que permiten, por lo menos hasta la fecha, sostenerse en el poder. Es decir, todos ellos saben que pierden con el cambio de régimen político. En el caso de la oposición, los desacuerdos estratégicos son mucho más profundos, y a la fecha, Jesús, para decirlo con mucha honestidad intelectual, no hay un acuerdo entre los principales factores acerca de cuál va a ser la estrategia de redemocratización del país. De hecho, a lo largo de los últimos años, esos acuerdos han sido pronunciados. La estrategia de la salida poco tenía que ver con la estrategia de la participación electoral en las parlamentarias. La salida arranca en 2014, la parlamentaria es en 2015. La estrategia de movilización y desmovilización se ha alternado. La estrategia de no participar en las elecciones arranca en 2005, con las parlamentarias de 2005, después de la denuncia de fraude masivo y electrónico del referéndum revocatorio, que en verdad, hay que decirlo, hasta 2003, si el referéndum se hubiese celebrado en 2003, el revocatorio, obviamente la oposición hubiera ganado por una amplísima ventaja, pero se celebra en 2004, y ese es el periodo de tiempo que Chávez utiliza para cambiar el clima de opinión, esencialmente por intermedio de las misiones. Si las misiones son el instrumento del poder para revertir un clima de opinión que hasta esa fecha, hasta 2003, era muy negativo. Y luego viene la presidencial de 2006, en donde finalmente la oposición vuelve a la ruta electoral, y gracias a ese regreso a la ruta electoral conquista su primera victoria política en una elección, en una consulta nacional, el referéndum sobre la reforma constitucional. Pero en mi opinión, la oposición no aprovecha la legitimación que le provee ese resultado para equiparse, para construir una mayoría. Y así que a lo largo de este periodo se ha iterado entre varias estrategias, y obviamente eso revela que no hay un acuerdo estable alrededor de la estrategia de lucha. Entonces, el punto de fondo es que yo creo que ya hay un aprendizaje en marcha, un aprendizaje colectivo en marcha en la población acerca de la necesidad de utilizar la elección como un instrumento para movilizar al país y obviamente para intentar construir una mayoría. El problema fundamental está en que la elección presidencial plantea una coyuntura en la cual intentar construir esa mayoría. Y aquí vengo con una opinión que a mucha gente, o a alguna gente, no le agrada. En Venezuela la oposición no ha construido una mayoría en una elección presidencial. En la elección de abril de 2013, yo tengo todos los estudios anteriores, todas las encuestas anteriores a la elección presidencial, Capriles no logra una mayoría.
Capriles nunca está arriba en intención de voto en los estudios de opinión antes de la presidencial de abril de 2013. Nunca. Lo que hace Capriles es reducir una brecha abultada que al 14 de marzo era de 23 puntos porcentuales en intención de voto a favor de Maduro, ¿sí? La reduce al mínimo. Si a Capriles tú le das más días, una semana más de campaña, muy probablemente hubiera ganado. Pero en los estudios anteriores, ni en el tracking poll de Iván de Félix Seijas Padre ya fallecido, ni en el tracking poll de Data Analysis que cierra el viernes 12, en el tracking poll de Seijas que cierra el miércoles del 10 de abril, la ventaja es de 7.5 puntos porcentuales a favor de Maduro. En el tracking poll de Data Analysis que cierra el viernes 12, la ventaja de 3.4 puntos porcentuales a favor de Maduro. En el exit poll del día domingo 14 de abril, en el último corte de las 6 de la tarde, la brecha es de 2.5 puntos porcentuales a favor de Maduro. Es decir, Capriles está muy cerca, pero no está arriba en ningún momento en términos de intención de voto. Y las elecciones donde participó el amigo Falcón, en las recientes. No, mucho menos, la brecha era mucho más abultada. Claro, esa es una elección no competitiva en la que si tú sacas del juego a los candidatos más competitivos, bueno, obviamente tú tienes más probabilidad de que la brecha sea más abultada a tu favor. Que es lo que hace la autocracia del siglo XXI en contraste con la vieja dictadura del siglo XX. La vieja dictadura del siglo XX es muy represiva. Para hablar de dictadura en sentido técnico, el acceso al poder tiene que haber sido por vía violenta. Ese era el primer criterio del maestro Giovanni Sartori, para mí el más versátil de todos los politólogos de todos los tiempos. Las dictaduras del siglo XX solían ser mucho más represivas que las autocracias del siglo XXI. El rasgo distintivo de la autocracia del siglo XXI es que manipulan las reglas de juego de las elecciones para obviamente conservar una posición de privilegio y de ventaja estratégica respecto de factores de la oposición. Eso es lo que ocurre en 2018. Sacas del camino a los candidatos más competitivos, dificultas el acuerdo entre sectores de oposición y bueno, luego ocurre lo que sabemos, le quitas las tarjetas a los partidos de oposición para que rivalicen entre ellos. Dejas algunos con las tarjetas, otros sin las tarjetas. Entonces, obviamente, los incentivos para aquellos que tienen tarjetas para participar, habiéndosele quitado la tarjeta a algunos otros, los incentivos son cada vez menores. Falcón nunca está cerca de Maduro en 2018, pero eso no es una elección competitiva. Como por cierto, hay que decirlo con mucha claridad, en autocracias, en autoritarismo, no hay elecciones libres y competitivas. Y pretenderlo... ¿Y estamos en autocracia? Sí, claro, estamos en un autoritarismo hegemónico. Mira, se habla mucho, para que redondee esa posición de lo que tenemos actualmente en el mundo de la política en Venezuela. Se habla de que somos en los diálogos, en la mesa de diálogo, Maduro clama por su legitimidad. Se considera Maduro entonces ilegítimo. Pide legitimidad a todos los poderes. Si es cierto así, de esta forma, ¿podrá Maduro competir en este proceso dirigiendo un gobierno de facto actualmente y que precisamente hay un juicio abierto en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad? ¿Podrá ser candidato Nicolás Maduro? Y lo otro es, ¿cómo logras tú definir lo que tenemos hoy en día? Hoy en día se habla de una oclocracia, caquistocracia, Estado fallido, Estado forajido. Se habla inclusive de que hay vacío de poder, que no se sabe qué es lo que hay aquí. No, vacío de poder no hay porque hay un centro de autoridad. Sí, vacío de poder hay cuando no hay nadie que tome decisiones colectivamente vinculantes, es decir, decisiones de obligatorio cumplimiento. Si hay alguien que las tome, si hay alguien que manda. Claro, hay alguien que manda. Sí, claro, esa estructura no goza de legitimidad sociopolítica. Legitimidad no es popularidad. Legitimidad no es ni siquiera aprobación de gestión. Legitimidad es consentimiento. Es decir, yo te concedo a ti la facultad para que tú tomes decisiones en nombre nuestro. Pero claro, en las democracias el fundamento de esa legitimación es la elección. Si tú participas en una elección como elector, al margen de que no haya ganado el candidato por el que tú votaste, ¿qué regla de juego estás consintiendo? ¿Qué principio está? Bueno, el que obtenga mayor número de votos está facultado para tomar decisión en nombre nuestro. Es decir, esa autoridad está facultada para ello. Es decir, tiene consentimiento, goza de consentimiento. Eso es lo que significa el concepto de legitimidad. No, este es un régimen político que no goza de legitimidad sociopolítica y peor aún, tiene un problema de eficacia reiterada en el tiempo.
¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que es un gobierno que no puede satisfacer necesidades básicas. Significa que es un régimen político que no puede atender demandas sociales, no está en capacidad de hacerlo, y tampoco es su prioridad estratégica. Los regímenes autoritarios no tienen como prioridad estratégica atender demandas sociales. La prioridad estratégica de los autoritarismos es atender las agendas de intereses de los factores de poder que los soportan, que los sostienen. Entonces, por eso, obviamente, hay mucha atención del poder a los militares, hay mucha atención a algunos círculos empresariales, hay mucha atención a lo que piensan, dicen y hacen factores externos, es decir, agentes internacionales, actores internacionales, ¿sí? Y eventualmente actores políticos, la estructura del partido oficial, es decir, la agenda estratégica prioritaria para los regímenes autoritarios no es la gente, ¿sí? Son los factores de poder que sostienen al régimen político. Eso hay que entenderlo, obviamente al margen de lo antipático que efectivamente sea. Entonces, no, en Venezuela no hay vacío de poder, hay alguien que manda, sí, hay una estructura de poder. ¿Qué cosas tenemos en Venezuela? Que todo el mundo está todo enredado. Bueno, mucha gente dice, no, esto es un totalitarismo. No, esto no es un totalitarismo porque en los totalitarismos se han cerrado todos los espacios. Totalitarismo equivale a régimen de control total. En Venezuela hay hegemonía comunicacional, no monopolio de la comunicación. Monopolio se entiende en sentido literal. Es decir, el poder controla los medios disponibles. No hay ningún espacio, ningún intersticio. Si estuviéramos en un régimen totalitario, este programa no saldría al aire. Esta entrevista no pudiera darse. En los regímenes totalitarios hay un régimen de partido único, ¿sí? No un sistema de partidos hegemónicos, que es distinto. En el régimen totalitario, hay, por ejemplo, control de la moral privada. Si el Estado penetró incluso el espacio del hogar, entonces regula lo que tú piensas, lo que tú lees, lo que tú dices. En los regímenes totalitarios hay comisarios políticos en cada esquina. O sea que el pueblo está sometido y humillado. En el totalitarismo hay sometimiento total, la expresión no es metafórica. ¿Y control? Sí, control total, es un régimen de control total. El hambre, a través de los claros. Bueno, claro. Del salario, a través de los bonos. Michel Foucault, un famoso filósofo francés, introdujo la reflexión acerca de la biopolítica. Ajá. Es decir, yo utilizo recursos de poder como para controlar incluso lo que tú comes. ¿Entiendes? Eso es típico de regímenes totalitarios. No, Venezuela, en mi modesta opinión, tampoco es en estricto sentido técnico. Obviamente me refiero al debate politológico, no al debate de la calle, ¿sí? Tampoco es en estricto sentido una dictadura, porque a una dictadura se accede por la vía violenta. Es decir, la mayor parte de las dictaduras históricamente habidas desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha son regímenes a los que, que se inauguran con un acceso por golpe de Estado. ¿Pudiéramos hablar entonces de una tiranía opresora? Bueno, esa es una vieja expresión que se utiliza. Sí, es una vieja expresión que se utiliza, pero la expresión técnica más actualizada es autocracia o autoritarismo, ¿sí? Que ya es suficientemente grave. Y entre los autoritarismos hay dos tipos, la autocracia electoral y la autocracia cerrada. Entre las autocracias electorales hay dos tipos politológicos, el autoritarismo competitivo y el autoritarismo hegemónico. Chávez instala a la postre una autocracia electoral. ¿Y Maduro? Sí, pero ya voy para allá. El tipo de autocracia electoral que instala Chávez es el autoritarismo competitivo. Ahí la oposición no está suprimida ni disminuida, la oposición es robusta con Chávez. Una oposición voluminosa. Chávez tiene contestación durante todo el periodo. Hay movilización social y política en su contra, ¿sí? Con Maduro hay un avance en la dirección de un autoritarismo hegemónico. ¿Qué supone el autoritarismo hegemónico en contraste con el competitivo? Las violaciones de garantías son mayores y más graves. ¿Sí? El esfuerzo por restringir el pluralismo es más significativo. ¿Sí? El esfuerzo por impedir que se realicen libertades civiles, libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, libertad de asociación, habeas corpus, libre movilidad. Es decir, el esfuerzo por violar esas garantías es mucho mayor. La escala y magnitud de las violaciones es mucho mayor en el autoritarismo hegemónico. ¿Y qué piensas tú, chico? Porque en Venezuela existe una falta de cultura política en el país y en ese sentido la gente anda desesperada o angustiada en la búsqueda de un nuevo liderazgo. Pero sin embargo se ha confundido mucho a la gente en cuanto a esos liderazgos mesiánicos
populismo, que no son reales y sinceros ante la grave situación del país, y que para gobernar este país no se puede falsear la realidad que tenemos ofreciendo Villas y Castillas cuando hay una profunda crisis sistémica y que los venezolanos no pueden dejarse llevar por el caudillismo, por las mentiras, por las falacias. ¿Tú crees que eso daría buenos resultados a una persona que utilice ese populismo, ese mesianismo para gobernar sin el apoyo generalizado de todos los factores representativos del país? Bueno, es una muy buena pregunta, porque es que yo creo que la única modalidad en que sería factible una transición a la democracia en Venezuela es un esfuerzo democratizador desde abajo. Democratización desde abajo se llama esto en la experiencia comparada. Democratización desde abajo. Es decir, en Venezuela yo veo muy poco factible una transición a la democracia en el corto plazo si esto no involucra a la gente como sujeto del cambio político. Entonces, esperar que una coalición de partidos opositores sea la que impulse la redemocratización yo creo que es poco factible. Esperar en este momento una negociación exitosa en la que el gobierno se rinda es poco factible. Yo lo que creo es que hay que construir una fuerza, una fuente de presión interna que básicamente involucra la creación de un movimiento social o de un metamovimiento social. Es decir, algo que reúna sectores sindicales, colegios profesionales, gremios empresariales, medios de comunicación y comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, es decir, sectores de la sociedad civil que obviamente se coordinen con los partidos de oposición. Pero la coordinación no puede ser solo bajo el ala de una coalición de partidos opositores. Se requiere otro vehículo organizativo que luche con la coalición de partidos. Entonces, ese vehículo organizativo tiene un nombre, un movimiento social, un metamovimiento social. Entonces, yo lo que veo es que la tesis que puede funcionar es una tesis en la cual se involucra a la gente, ¿sí? Especialmente a los sectores mejor organizados de la sociedad civil, se involucra a la gente, se crea un movimiento social que incorpore activistas sociales a la lucha por la redemocratización, de forma tal que ese vehículo, el movimiento social o el metamovimiento, junto con la coalición de partidos, luche en favor de ese objetivo. Y esto involucra no solo un esfuerzo organizativo para sectores de oposición, un movimiento democratizador tiene que involucrar a sectores del chavismo. ¿O es que acaso no hay una demanda formulada dentro del chavismo, en las bases del chavismo, por una mayor democratización? Claro que esa demanda está planteada allí. Y la dirección opositora está aprovechando esa demanda, la existencia de esa demanda. Bueno, en mi opinión podría ser mucho más para aprovecharla. Es decir, yo lo que veo de vuelta es, hay 82%, de acuerdo a una encuesta de Delfo, 82% del país demanda un cambio político. Que no es solo un cambio de la élite, es un cambio de las reglas de juego. Esa es una transición a la democracia. Un cambio de las reglas de juego en las cuales, digamos, conforme a las cuales el acceso al poder se da por la vía de la legitimación que provee una elección libre y competitiva. Bueno, si ese es el clima de opinión del país, si esa demanda política está claramente formulada, si es 82%, entonces, bueno, lo que queda es organizar a esa fuerza sociopolítica, pero eso necesita un vehículo. Si no basta con una coalición de partidos que ha perdido representatividad y ha perdido, digamos, credibilidad. Esa es una realidad fáctica que revelan los estudios de opinión. Entonces tú necesitas otro vehículo que involucre a la gente y la vuelva sujeto del cambio. Bueno, ese vehículo es un movimiento social, pero ¿quién está trabajando en esa dirección? Mira, el Frente de Entendimiento Nacional presentó ante el país, mediante una serie de congresos que se hizo, donde inclusive te invitamos también, un proyecto de país que se llama La Venezuela Posible y Necesaria en Unidad Superior, abarcando todo lo que tú estás diciendo. Pero hemos visto, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay corresponsabilidad de un sector que se hace llamar oposición o que dice ser oposición, pero sin embargo hacen acuerdos, negociaciones con el gobierno de esos partidos políticos tradicionales que llamamos el G4 o otras organizaciones que no están en el G4 pero que son movimientos políticos que solamente piensan en su proyecto personal, grupal, pero no piensan lo que tú dices en el país, y que nosotros, aunque no estamos de acuerdo
cómo se realizaron esas primarias, el método de escogencia de la Comisión Nacional de Primaria, que no se hizo en una asamblea sino a punta de dedo, que por ejemplo el reglamento no especifica ni fue claro ni enfático, y hoy tenemos ese problema de que si está inhabilitado y se inscribió en un inhabilitado, y qué va a hacer si gana ese inhabilitado. Bueno, toda una serie de confusiones, la cuestión monetaria para participar, las exigencias a los sectores de la sociedad civil. Sin embargo, nosotros le deseamos suerte, éxito, porque el éxito del país, el éxito de la democracia depende de todos, independientemente de los fracasos o éxitos que haya tenido cada sector, que el país sabe quiénes son, quiénes no son, sí, y que conoce pues a las personas. ¿Tú crees que aparte de todo lo importante que tú has dicho de la estructura y conformación política, de la cultura política que debe reinar en Venezuela, no hace falta también que los candidatos presenten un proyecto serio de país y que no se limiten solamente, porque tú sabes que yo soy precandidato del Frente de Entendimiento Nacional para participar, y eso ya empieza a estar en la opinión pública? Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a llegar a un gran acuerdo nacional, porque estamos de acuerdo con el país. Hay que buscar una candidatura única, sólida, que involucre a todos los factores representativos del país para gobernar. Pero no se habla de un proyecto político, los candidatos. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, en ese sentido hubo un acuerdo más o menos recientemente alrededor de un programa mínimo común de gobierno. Francamente, Jesús, a mí no me preocupa tanto eso, ¿no? Sí, porque los lineamientos estratégicos de un eventual gobierno que suceda o que reemplace al actual régimen político, que dé por fin por terminado ese régimen político, por finalizado, me parece que los lineamientos estratégicos están más o menos claros. Este es un tema que se ha debatido desde hace más de 16 años en el seno de la oposición, y se han constituido una y otra vez equipos técnicos para plantear propuestas, incluso propuestas de política pública. A mí no me preocupa tanto eso. A mí lo que me preocupa es que no hay un acuerdo sobre la estrategia de lucha en favor de la redemocratización. Es decir, yo puedo entender que en la sociedad venezolana haya diferencias, divergencias. Yo puedo entender que en el seno de la oposición esto exista. Eso es lo natural, ¿sí? Pretender lo contrario, sí, comunicaría cierta voluntad hegemónica o totalitaria inclusive, ¿sí? Es decir, la arena es la política es la arena en la que se disputan intereses. Yo a veces veo sectores que le dicen, bueno, es que tú tienes intereses. Bueno, tú también los tienes. Es decir, todos tienen intereses. El problema de la política no es que existan intereses, sino que tengan canalización. Es decir, que las disputas entre intereses tengan canalización. La democracia provee una canalización institucional de las diferencias. En autocracia, la lucha de la oposición y la canalización de las rivalidades es más complicada por la misma razón que estamos diciendo. No hay Estado de Derecho, no hay elecciones libres y competitivas, y no puede haberlas. Entonces, esto demanda un acuerdo sobre una estrategia de lucha común. Ese es el problema de fondo de la oposición venezolana. Entonces, a mí me preocupa más que, en efecto, no solo los candidatos, sino las fuerzas políticas y sociales que están detrás de ellos lleguen a un acuerdo acerca de la estrategia de redemocratización, que la existencia de un programa de gobierno, porque eso está más o menos resuelto. Sí, el problema es, bueno, ¿cómo vamos a combatir al régimen autoritario y cómo vamos a facilitar el inicio y desarrollo exitoso de una transición a la democracia? Para mí esa es la obsesión, incluso puedo decir una obsesión personal. Por esa razón, durante 9 años he estudiado cómo son las transiciones. Porque si uno estudia las transiciones exitosas a la democracia, uno puede encontrar algunas regularidades, algunas pistas. ¿Y qué aparece allí? Que de 102 casos que hemos estudiado de transiciones exitosas a la democracia, o de episodios exitosos de transición, bueno, resulta que en el 63% de los casos, los factores de poder han tenido algún papel. Entonces tú no puedes pensar que ellos van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Sí? La negociación es para crear las condiciones en las que una situación límite, fuerce a una parte de esos factores a acordar una estrategia de transición. Las elecciones juegan un papel muy importante en 44 casos de los 102. O sea que eso de que dictadura no sale con votos no es estrictamente cierto. Si eso fuese cierto, entonces en ningún caso la elección juega un papel relevante. Entonces, tú vas encontrando algunas regularidades. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, un desempeño negativo del régimen político presiona a los actores del régimen político.
Lo presiona porque el Estado no está en capacidad de satisfacer necesidades básicas. Y eso configura un clima de malestar, de frustración de expectativas que podría ayudar a una transición si eso es canalizado asertivamente. Pero eso requiere, de vuelta, vamos al mismo punto, requiere una estrategia asertiva, requiere un acuerdo acerca de la estrategia de lucha. ¿Cómo ves tú el posible resultado para finalizar? ¿Cómo ves tú las expectativas de ese resultado de la participación de la oposición, de la multiplicidad de candidatos para el 2024? ¿Ganará la oposición o ganará el régimen del llamado tiranía opresora? ¿Tú crees, cómo ves tú ese final del 2024? Pero esto es una pregunta esotérica, no politológica. Vamos a adivinar el futuro, déjame sacar los caracoles, la borra, el café, el tabaco, etc. Oye, algo tiene, Es una pregunta esotérica. Bueno, tú sabes que el pueblo es así folclórico. Bueno, está bien, pero fíjate tú, es que yo creo que hay una oportunidad de cara a la presidencia del 24. De vuelta, un gobierno y un régimen político que tiene ineficacia reiterada, que no goza de legitimación sociopolítica, que no puede aumentar el salario mínimo ni a $60, que no puede reducir la inflación de forma significativa, que es un dolor de cabeza para todos los venezolanos. Un gobierno que no puede mejorar el servicio de la electricidad. Un gobierno que va a China y promete que va a haber un venezolano astronauta que va a viajar, entonces, y en esos mismos días se va la luz. Es decir, un gobierno que no puede el servicio de agua potable, la calidad del agua que llega es cada día peor, que no puede garantizar el gas, el suministro del gas, que no puede garantizar el servicio de la telefonía fija, del internet. El internet del siglo XXI es imprescindible. ¿Sí? ¿Cómo trabaja mucha gente hoy en día después de la pandemia? En sus casas. ¿Sí? Sale, mata a un tigre afuera, vuelve. Es decir, la gasolina, es decir, un régimen político no puedes atender demandas sociales y satisfacer necesidades básicas, servicios públicos. La pobreza. Es un gobierno que está en situación de vulnerabilidad. En tiempos de Chávez, el chorro de dinero que entró al país fue formidable. Ya no tienen eso. Ya no tienen eso. Tienen dificultad incluso para colocar petróleo. Venezuela coloca petróleo a descuento, a veces hasta del 40%, porque desde la pandemia hay una guerra de precios entre los productores y exportadores de petróleo para colocar petróleo. Entonces, un régimen político que está sometido a estas dificultades sistémicas, me agrada mucho tu expresión porque es técnicamente correcta, está en una situación complicada, no está cómodo. Ahora, si la oposición no pone de su parte, organizándose, articulando sectores sociales y políticos, coordinándose estratégicamente, lo cual supone llegar a un acuerdo acerca de la estrategia de redemocratización, entonces no puede aprovechar la oportunidad que le plantea la elección del 24. En un trabajo muy importante, un trabajo académico muy importante, un autor, Daniel Trisman, demuestra que muchas de las transiciones a la democracia se producen por errores de cálculo de los factores de poder que le dan un respaldo a los regímenes autoritarios. Errores de cálculo, bueno, muy bien, que es lo que yo he venido planteando desde hace años y tú no lo has escuchado, en vivo incluso, ¿sí? Que tenemos que utilizar dos grandes herramientas para intentar fabricar una situación límite. Esas dos herramientas son la movilización social y la participación electoral masiva. Ambas cosas tienen que ser masivas y responsables. Es decir, una protesta para intentar sacar a Maduro no es un planteamiento responsable, ¿sí? Porque la mayor parte de las protestas masivas no tumban gobierno, no lo sacan, no producen reemplazo, ni cambio de regímenes políticos, ni cambio de las reglas de juego. Entonces, hay que usar responsablemente la movilización masiva, disciplinada, con objetivos factibles y la participación electoral masiva. Ahora, ¿para qué? Para fabricar una situación límite. ¿Cuál es esa situación límite? Bueno, si usted construye una mayoría pese a todos los obstáculos y eso se visibiliza en una elección presidencial, entonces el poder tiene un dilema estratégico. ¿Hago fraude o no hago fraude? ¿Sí? Muchos de estos casos que yo refiero, los 44 casos en donde la elección juega un papel importante, en 42 de los 44, el poder se planteó el mismo dilema. ¿Hago fraude o no hago fraude? En muchos de ellos se intenta. En algunos otros casos se hace fraude y hay una reacción social que fractura la coalición dominante. Es decir, que hace que algunos factores le retiren el respaldo a los principales decisores. Entonces, esa es la situación límite que hay que fabricar en Venezuela.
pasa por una elección presidencial. Nada de golpe de No, Estado, vale, nada de eso, además. De lo que llaman una rebelión Nada de civil. eso, nada de eso, porque en primer lugar, en perspectiva comparada, la mayor parte de los golpes de Estado no conduce a democratizaciones exitosas. Ni guerra civil. El caso del 58 en Venezuela es excepcional. La violencia no, tampoco estamos de acuerdo. Tampoco, y además coloca la disputa en el territorio que domina el régimen político, que tiene monopolio de las armas, o el cuasi monopolio, vamos a llamarlo así. Es decir, estratégicamente usted tiene que seguir la máxima de Sun Tzu, en el caso venezolano y tantos otros. Localiza la disputa en el territorio que te resulta conveniente. ¿Dónde es vulnerable el gobierno? ¿Dónde es vulnerable el régimen político? Bueno, en el terreno de la movilización social y política, incluyendo las elecciones. Bueno, señores, este es nuestro gran amigo John Magdaleno. Mire, vean los pocos libros que tiene aquí. Libros, pero por cantidades, pues, para no decir a chorro. Bueno, gracias, John, por esa información que es muy útil para el país, que genera cultura política, que da conocimiento y que el Radio Frente de Entendimiento Nacional se siente gustoso y complacido de haber entrevistado a este personaje tan valioso e importante, con unas ideas que de verdad nosotros compartimos mucho. Ya ha sido asesor del Frente de Entendimiento Nacional en la materia de la democratización del país. Bueno, habló para ustedes su amigo de siempre, Jesús Cabezas Castro. Si le gustó este programa y quiere interactuar con nosotros por YouTube, hágale link a la campanita y bueno, y podemos interactuar y podemos oír sus planteamientos, sus quejas, sus propuestas y bueno, y su opinión acerca de esta entrevista que le hemos hecho a nuestro amigo doctor John Magdaleno. Profesor me gusta más. Bueno, el pana. Mejor todavía. El pana John Magdaleno. Entonces, bueno, señores, gracias por su atención y pendiente, porque este programa se transmite por vía YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter y pare de contar, porque la comunicación online es infinita. Saludos. Saludos para todos, tanto a nivel nacional como internacional.